Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es que vamos a resolver uno de los primeros ejercicios del curso de Autoridad del Riesgo. Este es un ejercicio muy importante porque pues echa manos de dos de las nociones más importantes en el curso. La primera va a ser la definición de una variable aleatoria de pérdida a partir de la de severidad y después vamos a utilizar el teorema del cambio de variable. Vamos a verlo. Bien, pues el ejercicio es este. Eh, la función de densidad de cierta variable aleatoria de pérdida está dada por esta expresión. Observen por favor que estamos hablando de un soporte en un intervalo abierto y que la variable aleatoria pues es de tipo escalar. Después, una cierta hipotecaria, ¿no? Decide pagar el 80% de lo que exceda un deducible de 10 pesos, dólares, soles, euros, lo que sea, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál es la expresión que define la pérdida de, en este caso, la institución que va a cubrir el siniestro? Y por otro lado, hay que encontrar la esperanza de esa variable aleatoria. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Que decimos que z es simplemente, y lo vamos a hacer en dos pasos, eh, 0 si la pérdida original es menor o igual que 10 y el 80% de lo que exceda esos 10, ¿no? Si estamos entre 10 y 100. ¿Sí? Entonces, pues esto es muy sencillo, ¿no? Ahora, nos piden que calculemos la esperanza de z. Esto es importante porque, pues a lo mejor esta esperanza es precisamente lo que esperamos cobrar como prima. Entonces, bueno, uno puede hacerlo calculando la integral entre 0 y 10, ¿no? De 0 por la función de densidad de y en y, ¿no? Más la integral de 10 a 100, ¿sí? ¿De quién? De esta expresión, ¿no? Entonces, del 80% de lo que excede a 10 multiplicado por la función de densidad de y, ¿sí? Entonces lo podemos hacer de esta manera. Ahora, por favor observen que en este caso, pues yo estoy refiriéndome a la definición de z, ¿no? Pero estoy utilizando la función de densidad de y. Esto es lo que en estadística y en probabilidad se conoce como la ley del estadístico inconsciente, ¿sí? Entonces, bueno, pues podemos resolver esta integral, ¿no? De esta manera. Entonces, pues ¿qué hacemos? Que decimos que z es simplemente, y lo vamos a hacer en dos pasos, 0 si la pérdida original es menor o igual que 10 y el 80% de lo que exceda esos 10, ¿no? Si estamos entre 10 y 100, ¿sí? Entonces, pues esto es muy sencillo, ¿no? Ahora, nos piden que calculemos la esperanza de z. Esto es importante porque, pues a lo mejor esta esperanza es precisamente lo que esperamos cobrar como prima. Entonces, bueno, uno puede hacerlo calculando la integral entre 0 y 10, ¿no? De 0 por la función de densidad de y en y, ¿no? Más la integral de 10 a 100, ¿sí? ¿De quién? De esta expresión, ¿no? Entonces, del 80% de lo que excede a 10 multiplicado por la función de densidad de y, ¿sí? Entonces lo podemos hacer de esta manera. Ahora, por favor observen que en este caso, pues yo estoy refiriéndome a la definición de z, ¿no? Pero estoy utilizando la función de densidad de y. Esto es lo que en estadística y en probabilidad se conoce como la ley del estadístico inconsciente, ¿sí? Entonces, bueno, pues podemos resolver esta integral, ¿no?
de esta manera. Vamos a hacer integral de 0.8 por y menos 10 por 0.02 por 1 menos y entre 100 de 10 a 100. Entonces espero unos instantes y ahí está el resultado, que es de 19.44. La ley del estadístico inconsciente, esto es, calcular a la esperanza como función de y, utilizando la función de densidad de y, uno trata de utilizar la definición de la esperanza y por ende, pues calcular la función de densidad de z. ¿Por qué? Pues porque la variable aleatoria es z. ¿Eh? Entonces, lo que hacemos en ese caso es lo siguiente. Decimos, bien, para calcular a la esperanza de z por la definición, pues necesitamos hacer la integral de cierto lugar a cierto otro lugar de z por f de z de z de z, ¿no? Y entonces aquí pues nos surgen dos preguntas, ¿no? Bueno, tres preguntas. Primera, ¿quién es esto? ¿Quién es esto? ¿Y quién es esto? Entonces, lo que vamos a hacer para resolverlo es, bueno, vamos a darnos cuenta de que por principio z, pues en realidad es una función de y. Perdón, voy a escribirlo así. Z en realidad es una función de y. Lo voy a poner así. Es más, de hecho, la función en cuestión es muy específica, es muy explícita. Es 0.8 por y menos 10, ¿no? Para y en el intervalo de 10 a 100. ¿Eh? Y vamos a darnos cuenta de que esta función pues tiene dos características específicas muy importantes. La primera es que g es una función creciente. La segunda es que g es una función diferenciable. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a aprovechar estas dos características para calcular la función de densidad de z. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a darnos cuenta de que f de z es igual a la derivada con respecto de z de la función de distribución de z. Y entonces decimos, ok, la función de distribución es igual a la probabilidad de que z sea menor o igual que z chiquita. Pero esto es igual por lo que escribí aquí, ¿verdad? Esto es igual a la derivada con respecto de z de la probabilidad de que g de y sea menor o igual que z. Y entonces, aprovechando el hecho de que g es una función creciente, pues nosotros podemos despejar y de aquí, esperando que se mantenga el sentido de la desigualdad. Entonces estoy diciendo que la inversa existe. Así que yo puedo escribir esto como la derivada con respecto de z de la probabilidad de que y sea menor o igual que g inversa de z. Entonces decía, como esta es una función creciente, esta también es una función creciente y por lo tanto se mantiene el sentido de la desigualdad. Ahora voy a calcular la derivada, ¿no? Haciendo una página nueva, ¿no? Y entonces tengo que la función de densidad de z en z es igual a la derivada con respecto de z. Vamos, simplemente lo que acabo de escribir, menor o igual que g inversa de esta cosa. Pero lo que está dentro del operador derivada no es otra cosa más que la función de distribución de y. Ahora, por la regla de la cadena, la derivada que nosotros vemos aquí no es otra cosa más que la función de densidad de y evaluada en g inversa de z por la derivada con respecto de z de la función inversa de z. Y ahí acabo de encontrar, en teoría, quién es la función de densidad de z. ¿Eh? O sea, esto. ¿Sí? Por supuesto que en nuestros cursos de álgebra, perdón, de cálculo elemental, pues nosotros hemos aprendido cómo se calcula la derivada de una función inversa en términos de la derivada de la función original. Pero en este caso no es necesario ser tan profundos en cuestiones teóricas porque recordemos
que g es una función muy específica. Entonces, recordemos que g de z, perdón, que g de y es igual a 0.8 por y menos 10 para y entre 10 y 100. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que si nosotros queremos encontrar quién es la función inversa de la que se habla aquí y de la que se habla aquí, pues entonces lo único que hay que hacer es pues despejar y, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo único que tengo que hacer es decir que si esto es igual a z y yo simplemente quiero despejar y, pues entonces tengo que y es igual a z entre 0.8 más 10. Y esto es igual a g inversa de z. Ahora, ¿dónde debe de vivir esta z? ¿Dónde debe de vivir esta z? Ah, pues es muy sencillo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que, de nuevo, como g es una función creciente, entonces, pues este intervalo, lo único que tenemos que hacer es tomar los extremos y evaluarlos en la función, ¿no? Eh, digo, porque es una función creciente, porque es una función lineal, ¿no? Entonces, tomo los extremos y los evalúo. Entonces, esto es para z en el intervalo g de 10, g de 100. Pero ¿quién es este intervalo? Pues este intervalo es ni más ni menos que, fíjense, ¿quién es g de 10? Según esta definición, g de 10 es 0. ¿Sí? Entonces tengo ahí 0. ¿Y quién es g de 100? Pues g de 100 es ni más ni menos que 100 menos 10 son 90. Por punto 8, esto es 72. ¿Sí? Entonces, pues fíjense, acabamos de descubrir con estos dos que están aquí, quién es lo que va aquí, lo que va acá. Sabemos ahora quién es esto. No del todo. Más bien, sabemos quién es g inversa de z, o sea, lo que va aquí. Ahora lo que necesitamos es simplemente, pues, calcular la derivada de g inversa de z. Pero pues esa derivada en este caso es muy sencillo porque estamos hablando de que tengo una función lineal, ¿sí? Entonces la derivada de esto, pues es simplemente 1 entre punto 8. Lo voy a escribir para tener el apunte completo. Y entonces escribo que la derivada con respecto de z de g inversa de z es igual a 1 entre 0.8. ¿Sí? Y ahora sí ya estoy listo. Y puedo escribir que f de z es igual a eh, f de y, lo que escribí aquí, ¿no? F de y de g inversa de z, lo voy a poner, f de y de g inversa de z, o sea, z entre 0.8 más 10 por la derivada esta, ¿no? Entonces escribo por 1 entre 0.8 para z en el intervalo de 0 a 72. Ahora, lo único que tengo que hacer es simplemente evaluar esta función de densidad, recordando que, bueno, pues f de y era igual a lo que escribí acá, ¿no? Aquí está. 0.02 por 1 menos y entre 100. Entonces escribo 0.02 por 1 menos todo lo que dice aquí adentro entre 100. Entonces z entre 0.8 más 10, todo esto entre 100, ¿verdad? Multiplicado por 1 entre Prof, 0.8. perdón, una pregunta. Me perdí aquí en el 1 entre 0.8. Bueno, y entonces decimos para z entre 0 y 72. Ahora lo único que hay que hacer es pues calcular la esperanza de z
haciendo la integral de 0 a 72 de z por f de z, de z, de z. Y entonces esta es la parte en la que sentimos, uy, ¿a poco va a dar lo mismo? Espero que sí. Entonces, lo que voy a hacer aquí es que, pues escribo, ¿no? Vamos a ver. Esto es integra z por, dice 0.02 por 1 menos, y aquí voy a tener un gran paréntesis, ¿no? Z entre 0.8 más 10, ¿no? Entre 100, ajá, cierro este paréntesis y luego divido entre puntos 8, 0.8. Desde 0 y hasta 72. Y vamos a ver qué hace. Entonces esperamos un momento y sorpresa, nos da exactamente el mismo resultado. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Bueno, pues acabo de utilizar un resultado muy importante en teoría de probabilidades que se llama teorema del cambio de variable, que dice que si yo quiero encontrar a la función de densidad de una variable aleatoria que está escrita como función de otra variable aleatoria, entonces yo lo puedo hacer a través de la fórmula que acabo de demostrar, ¿no? Entonces vamos a escribir así, teorema. Es el teorema del cambio de variable. Sea y una variable aleatoria con respecto a cierto espacio de probabilidad. ¿Sí? Ahora defino z como una función de y con g una función monótona. Ahora, cuando digo monótona, quiero decir creciente o no decreciente, es lo que quiero decir. Y además diferenciable. Recuerden que lo que nosotros garantizamos cuando pedimos que la función g sea monótona es que la inversa exista. Y cuando pido que sea diferenciable, es que la inversa también sea diferenciable. Sea g esto y, ajá, y sea, decimos r, gd es el lugar a donde nos lleva la función g cuando lo evaluamos en el soporte de y. Entonces, ¿qué cosa tenemos? Entonces tenemos que la función de densidad de z en z es ni más ni menos que ¿quién? Pues es la función de densidad de y evaluada en g inversa de z por la derivada con respecto de z de g inversa de z, todo esto en valor absoluto, para z, ¿en dónde? En la región R. Este es el teorema del cambio de variable y es uno de los resultados más importantes en el curso de matemáticas del riesgo.